¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Relator JS. Para esta ocasión les traigo el quinto capítulo del volumen final de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior comenzó la batalla final entre Hajime y el autoproclamado dios de Hid. Lamentablemente no daré resumen de lo que pasó, ya que el video quedó muy largo y si no lo has visto todavía me voy a sentir ofendido. Ahí estará apareciendo la tarjeta para que vayas a verlo. ¿Ya lo fuiste a ver? Apúrate, te espero. No, mentira, no te espero nada, sigamos. Ahora, en este video veremos cómo concluye esta épica batalla entre dioses. Bueno, el verdadero dios es Hajime, pero ya me entienden. Pero antes veamos qué preguntaron en el video pasado. El primer comentario es de Liz Warcraft, saludos amigo, y dice: después de la tercera temporada, ¿crees que saquen una cuarta o una película? ¿Y por qué no las dos más bien? Yo creo que la tercera solo va a llegar hasta el volumen 8, así que faltarían otros 5 volúmenes, así que todavía hay chance para una cuarta y que esto de la batalla final lo hagan en una película. Si es que la hacen, claro. La otra pregunta es, aparte de Arifureta, ¿qué otra novela tenía pensado subir? Bueno, ya lo dije en alguna vez que quería subir Overlord, pero también como dije, el problema es que Overlord sus volúmenes son muy extensos. Si lo hacía, habría sido en formato resumen y no todo el contenido como lo hago con Arifureta. Siguiente, Egmont... Ah no, Víctor Saúl, cierto. Pregunta, si Yue después de recuperar su cuerpo se queda en forma de niña o adulta. En este capítulo tendrás la respuesta. Y la otra es si voy a relatar la secuela de Arifureta. Por ahora no, de vez en cuando suba algo de eso, a menos que me vea obligado, ya saben a qué me refiero. Siguiente, Juan Escamilla pregunta, ¿quién tiene mejor puntería, Mew o Batfel el Verdugo? Actualmente Batfel, Mew en el futuro será más una todoterreno, pero Batfel es un francotirador experto. Siguiente, Alex Medrano pregunta, según mi opinión, ¿cuáles son del más fácil al más difícil de los laberintos? No daré razones, pero mi orden sería así, el más fácil, el del volcán, y le siguen el de hielo, el laberinto submarino, el de la montaña divina, el de Milady, el de Oscar y el más difícil, el laberinto del bosque. ¿Y ustedes qué opinan? La otra es, ¿cuáles fueron para mí los 5 mejores momentos de la historia? Bueno, dejando por ahora fuera la batalla final, serían cuando Hajime sufrió su primera transformación, la pelea contra la Hidra, el reencuentro con Kaori y los demás, la pelea contra Noin y cuando Hajime masacró a Alba. Para terminar, este es el comentario que más me hizo reír. Cobra Fénix pone, Hajime al principio, madre no es la que engendra, madre es la que te voy a romper. Hajime al final, no espérate, ya no juego carnal. Ay, cómo me hizo reír. Bueno, ya mucho duró esta intro. Vamos con el relato de este quinto capítulo que tiene un nombre bastante curioso. Espero lo disfruten y lo apoyen para que podamos llegar a más gente. Entonces, ya sin más que decir, empecemos. Volumen 13 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 5. De ser el rey del pueblo a ser el rey de la colina. Parte 1. Un fuerte estruendo resonó cuando uno de los lados del único edificio en este espacio, la pirámide con un trono encima, se derrumbó. Enterrado entre los escombros, Hajime tosió una bocanada de sangre. Su rostro estaba retorcido por el dolor. Unos segundos después, se escuchó una serie de ruidos metálicos al caer al suelo. Eran los restos del brazo mecánico de Hajime. Por pura fuerza de voluntad, Hajime levantó a Donner. La sangre le entraba en el ojo, dificultándole la visión. Su visión estaba cubierta por una capa de rojo. A lo lejos, Ejitorue se puso en pie y se deslizó hacia adelante flotando. Al acercarse, chasqueó los dedos y Hajime sintió un agudo dolor en la mano derecha. Sintió como Donner se desprendía de sus dedos y al mirar hacia abajo, vio que sus 5 dedos estaban doblados en ángulos dolorosos, claramente estaban rotos. Mientras Donner giraba por el aire, se vio envuelto en una luz platino y se convirtió en polvo. También se escuchó un pequeño tintineo cuando su tesoro oculto se desprendió del dedo roto y cayó al suelo. Bien jugado, irregular. Has luchado muy bien. Me impresiona que hayas conseguido golpearme con tu carta de triunfo definitiva. Desafortunadamente para ti, parece que no fue suficiente para derrotarme. Ejitorue aterrizó en el suelo y empezó a caminar lentamente hacia Hajime. Normalmente sus pies no hacían ruido al caminar, pero ahora dejaba que sus pasos resonaran con fuerza a propósito. En sus manos había un collar, el talismán guardián de Hajime. Se lo había robado cuando lo había mandado a volar.
Lo levantó para que Hajime pudiera verlo y luego lo destruyó con un destello de luz platino. A cada paso que daba, destruía otro de los preciados artefactos de Hajime. Trajo hacia él la Slag, la lanza taladro, el escudo Aidion e incluso todas las cajas de intercambios dispersas de Hajime con paso del cielo, y los destruyó uno por uno. Debes estar confundido. ¿Por qué sigo vivo después de haber sido golpeado por una magia conceptual asesina de dioses? Te estarás preguntando, ¿verdad? Hejitoro miró sonriendo a Hajime, pero él no respondió. En lugar de eso, se desplomó contra la pared como si estuviera demasiado cansado para hablar. Aún tenía los ojos abiertos y miraba a Hejitoro, pero su mirada estaba vacía y no le quedaba ningún espíritu de lucha. Parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. A Hejitoro le encantaba verlo en un estado tan patético. Desaparecido el miedo y el pánico, le sonrió a Hajime y le explicó: puede que tu magia conceptual funcionara en mí hace unos miles de años, pero mi propia existencia ha seguido evolucionando gracias a toda la fe que la gente ha depositado en mí. El nivel de divinidad que poseo es demasiado para que un mero concepto asesino de dioses pueda destruirme. He alcanzado alturas mucho mayores que las de un dios. Hejitoro se detuvo justo delante de Hajime, entonces levantó un pie mostrando una pierna completamente inmaculada. Aunque admito que no estaba completamente seguro de que tu magia conceptual fallara. Además, aunque este cuerpo tenga el poder de repararse a sí mismo, habría sido imperdonable que mi ser divino resultara herido lo más mínimo, así que no tenía intención de recibir esa bala tuya. Después de declarar eso, Hejitoro bajó el pie aplastando el tesoro oculto de Hajime. Goteó un poco de luz al hacerse pedazos. Deberías estar orgulloso y regular. Nadie antes había conseguido hacerme entrar en pánico. Hajime había perdido ahora todos y cada uno de sus artefactos, excepto su ojo de demonio. Hejitoro lo miraba con altanería, y aunque sonreía, sus ojos seguían ardiendo con una furia feroz. Le irritaba de sobremanera que un simple humano hubiera conseguido asustarlo, aunque solo fuera por un momento. Nunca había sentido tal humillación en la vida, y solo su orgullo le impidió arremeter contra él como un niño que hace un berrinche. Sin embargo, Hajime seguía sin reaccionar. Su ojo izquierdo finalmente se cerró, y aunque su ojo de demonio seguía abierto, estaba oculto detrás de su parche, por lo que era difícil distinguirlo. Tampoco se movía en absoluto y realmente parecía que estaba muerto. Sin embargo, Hejitoro no iba a dejarlo morir tan fácilmente. Necesitaba devolverle la humillación que había sentido multiplicada por 10 o no estaría satisfecho. Aunque se las había arreglado para no hacer un berrinche, seguía siendo un mocoso malcriado, así que se arrodilló frente a Hajime para que su cara quedara a la misma altura. Luego acarició suavemente el muslo de Hajime. Un segundo después, le disparó una bala de luz destrozando el hueso y abriendo un agujero en su muslo. El cuerpo de Hajime se estremeció y soltó un gemido de dolor. Hejitoro entonces ahuecó la barbilla de Hajime con sus dedos ensangrentados y le levantó la cabeza. Sonriendo dulcemente para ocultar su rabia, acercó su cara a la de Hajime lo suficiente como para poder besarlo si quisiera. Sin embargo, justo antes de que sus labios se tocaran, apartó la cara y se inclinó aún más hacia adelante para susurrar directamente al oído de Hajime. Voy a destruir todo y a todos los que alguna vez te importaron, a todos tus amiguitos que vinieron contigo al santuario, a todos esos idiotas que luchan en la superficie, a tu familia en tu mundo, a todo. Voy a hacer que sufran las muertes más dolorosas que te puedas imaginar. Aún con eso no hubo respuesta de Hajime. Su expresión tampoco cambió. Era casi como si se hubiera convertido en una cáscara vacía. Pero eso no era lo que Hejitoro quería. Después de todo, no había alegría en atormentar a una cáscara vacía. Él quería que Hajime llorara y rogara por misericordia. Quería que Hajime se arrodillara y le suplicara que perdonara a sus seres queridos, porque nada más sería capaz de calmar la rabia que ardía en su interior. Decidido a sacar de quicio a Hajime, Hejitoro decidió golpearlo donde sabía que más le dolería. Lo que no sabía, sin embargo, era que eso mismo era la mayor fuente de apoyo de Hajime y la razón por la que nunca se quebraría.
Pero no te preocupes, prometo cuidar muy bien de este cuerpo. Después de todo, es un recipiente espléndido. También me aseguraré de explorar cada uno de sus rincones. Saber que su amada iba a ser profanada por fin pareció provocar una reacción en Hajime, o al menos eso le pareció a Hitorue. Sin embargo, eso no podía estar más lejos de la realidad. A decir verdad, Hajime había estado ignorando todo lo que Hitorue decía, sabiendo que eran tonterías sin sentido. Sin embargo, de repente, extendió la mano para agarrar a Hitorue por el cuello, y este, pensando que Hajime por fin se había roto, le sonrió sádicamente. Pero Hajime murmuró en voz baja: «Por fin te encontré». Hitorue no tenía idea de lo que Hajime estaba hablando, pero estaba seguro de que Hajime debía haber cedido finalmente a la desesperación, así que se inclinó más hacia él, deseando oír los gritos derrotados de un hombre destrozado. En vez de eso, solo escuchó una palabra, mientras Hajime invocaba su primera y mejor arma: «¡Transmutación!». Hitorue miró confundido a Hajime, pero antes de que pudiera preguntarle a qué estaba jugando, innumerables cuchillas brotaron de su pecho. El dolor sacudió el cuerpo de Hitorue cuando las cuchillas empapadas en sangre atravesaron sus entrañas. Más cuchillas brotaron de todo el cuerpo de Hitorue, uniéndose para crear una jaula que lo sujetaba. Este acontecimiento fue tan inesperado que Hitorue se quedó unos segundos pasmados. Le había pillado completamente por sorpresa, y desafortunadamente para él, esos pocos segundos que dejó al descubierto le dieron a Hajime todo el tiempo que necesitaba para llevar a cabo su plan. Este, de hecho, era el momento de la verdad que Hajime había estado esperando todo el tiempo. Transmutación. Una vez más, Hajime activó su habilidad definitiva. Todo lo que hacía era permitirle darle formas a los metales, y por lo que Hitorue podía ver, el único metal que había eran las cuchillas que brotaban de su cuerpo. Claro, le habían pillado por sorpresa, pero no podían hacerle ningún daño permanente cuando ni siquiera la magia conceptual asesina de dioses había sido capaz de lastimarlo de verdad. Sin embargo, la mano derecha de Hajime, que había movido a la fuerza usando su capacidad de manipular libremente su propio maná, puesto que sus músculos ya no funcionaban, estaba presionada contra su propio estómago en lugar de contra las cuchillas. Las chispas carmesí corrieron por sus dedos, y un segundo después, otra cuchilla bañada en sangre brotó del propio estómago de Hajime. Hitorue exclamó conmocionado, no porque Hajime hubiera estado escondiendo metal dentro de su propio estómago, o que hubiera estado dispuesto a rebanarse solo para conseguir un ataque sorpresa, por supuesto. No, la razón por la que Hitorue estaba tan sorprendido era porque sentía el poder abrumador y mortal que emanaba de aquella espada. Sintió escalofríos y su instinto le dijo que escapara. De un vistazo, pudo darse cuenta de que la nueva espada que había brotado de Hajime estaba encantada con magia conceptual. Hitorue trató de activar el paso del cielo, pero las innumerables cuchillas que atravesaban el interior de su cuerpo le causaban demasiado dolor como para concentrarse. Ni siquiera la capacidad de regeneración automática que había heredado al tomar el control del cuerpo de Yue podía curar por completo el daño que se le estaba aplicando constantemente. Para empeorar las cosas, las dos espadas que habían salido disparadas de sus pies se habían clavado profundamente en el suelo, sujetándole físicamente en el lugar para que no pudiera simplemente saltar. Como resultado, Hajime pudo atacarlo con la espada que sacó de su estómago. El traslúcido cuchillo azul pálido hecho de pura piedra de la divinidad se clavó en el pecho de Hitorue, brillando carmesí con la luz del maná de Hajime. Hitorue gritaba de agonía, ya no tenía el estado de ánimo para intentar conservar su dignidad de dios. Francamente, era difícil creer que un cuchillo tan pequeño hubiera causado tanto dolor, pero así fue. Utilizando una enorme cantidad de su maná, Hitorue destruyó las cuchillas que lo sujetaban con un destello de luz platino y se tambaleó hacia atrás agarrándose la cabeza. Un segundo después, unas ondas de energía empezaron a salir de Hitorue, se hicieron más y más fuertes con el paso del tiempo, lo que indicaba que la verdadera dueña de este cuerpo finalmente había despertado.
¡Es imposible! ¡He eliminado hasta el último rastro de esa maldita princesa vampiro! Hitoru había visto cómo el alma de Yue se desvanecía en un grito de desesperación, así que no podía entender por qué Yue seguía viva, o por qué su alma crecía en poder a cada segundo que pasaba, empujando lenta pero inexorablemente a su propia alma. Yue fue más lista que tú, imbécil, eso es todo. Aguantando el dolor, Hitoru finalmente se dio cuenta de que había sido engañado no solo por Hajime, sino también por Yue. Incluso cuando había sido reducida nada más que un alma, había fingido intentar resistirse a él, mientras que en realidad centró sus esfuerzos en encontrar un escondite en la inmensidad del alma de Hitoru. Había creído con absoluta certeza que Hajime vendría por ella, así que incluso los gritos de agonía que Hitoru había escuchado habían sido solo parte de la actuación de Yue. Ahora entiendo, este cuchillo es... Hitoru se sacó el cuchillo del pecho y lo miró con los ojos inyectados en sangre. Lo destruyó con un destello de luz platino, pero Hajime parecía despreocupado. Ya estaba avanzando a la siguiente fase de su plan, y su mano derecha volvió a emitir chispas carmesí. El único propósito de esa bala asesina de dioses era sacudir un poco tu alma y darle al alma de Yue la señal que necesitaba para despertar. Ahora, la daga juramento de sangre, por otro lado, bueno, eso estaba destinado a cortar realmente tu conexión con el cuerpo de Yue y darle a su alma la fuerza que necesita para recuperarse. El concepto mágico de matar dioses había nacido del puro deseo de destruir el alma de Hitoru y nada más, pero cuando Milady le había dado la daga a Hajime, le había advertido que podría no funcionar en ese momento. Y así, desde el principio, Hajime había decidido hacer uso de sus propios medios para afectar solo al alma de Hitoru y nada más, mientras asumía que otros de sus poderes serían ineficaces. Golpear a Hitoru con la bala asesina de dioses le había permitido hacer una clara distinción entre lo que había sido su alma y lo que era la de Yue. La razón por la que había permanecido en silencio todo el tiempo que Hitoru se había estado burlando de él era que había estado usando su ojo de demonio para localizar el alma de Yue. Después de todo, su verdadera carta de triunfo solo funcionaría si podía alcanzar el alma de Yue con ella. La daga juramento de sangre que había escondido en su estómago en forma esférica era el verdadero ataque dirigido a Hitoru. La bala asesina de dioses solo había estado allí para llevar a Hajime a este punto. El concepto mágico imbuido en ese cuchillo era, en términos simples, no toques a mi mujer. Era una habilidad que impedía a cualquiera interferir con el alma de Yue, que había nacido de la rabia y el odio del monstruo del abismo por haberle robado a su amada Yue. Ahora, por mucho que Hitoru lo intentara, no podría mantener su control sobre el cuerpo de Yue durante mucho tiempo. La magia conceptual con la que había sido golpeado no se lo permitiría. Sus intentos de suprimir el alma de Yue fueron todos detenidos por el poder de la magia conceptual de Hajime, y cuando ella despertó, su cuerpo empezó a tratar el alma de Hitoru como un invasor y empezó a atacarla de la misma manera que los glóbulos blancos atacan a los virus. ¿Quieres decir que este fue tu plan todo el tiempo? Quiero decir, si hubiera podido simplemente abrumarte por la fuerza, lo habría hecho, pero la vida de Yue estaba en juego, así que no iba a dejar nada al azar. Es natural que tuviera 2 o 3 planes de respaldo por si acaso, ¿verdad? El maná platino que salía disparado del cuerpo de Yue empezó a volverse dorado lentamente a medida que recuperaba el control. A medida que la pulsación se hacía más y más fuerte, la expresión de Hitoru se torcía de dolor y empezaba a perder la capacidad de comandar las extremidades de Yue. La férrea voluntad de Yue era lo suficientemente fuerte como para expulsar incluso el alma de un dios. Este era su cuerpo y en su mente el único que podía tocarlo era Hajime. Hitoru miró dentro de su propia alma y vio cómo un resplandor dorado empezaba a expandirse desde un rincón oscuro, borrándolo todo. La eterna princesa vampiro había despertado y ahora la mirada de sus ojos carmesí era de amor y confianza en lugar de odio y condescendencia. Hitoru ya no miraba a través de los ojos de Yue. Hajime miró amorosamente a Yue. Hitoru fue momentáneamente olvidado. Este era el momento que había estado esperando desde que ella había desaparecido. Aunque los dos habían sido destrozados, habían seguido confiando absolutamente el uno en el otro, y esa confianza estaba siendo recompensada ahora. En ese instante, Hitoru se dio cuenta que desde el momento en que había dejado con vida a Hajime, y al sentir que Yue se resistía a apoderarse de su cuerpo, ya había perdido ante la fuerza de su vínculo. Su derrota estaba sellada en piedra desde hace mucho tiempo.
No me subestimes, princesa vampiro, este cuerpo es mío. Esta vez destruiré hasta la última pizca de tu alma para siempre. Y una vez hecho eso, tú serás el siguiente irregular. Un concepto tan débil no será capaz de... Sabía que dirías eso. Una vez más, Hajime iba 2 pasos por delante de Hitore. Había predicho que la hoja juramento de sangre por sí sola no sería suficiente. Hitore miró conmocionado a Hajime. Aún no tenía fuerzas para mantenerse en pie, pero había extendido su temblorosa mano derecha y al verlo, Hitore sintió de nuevo un miedo primitivo. Por mucho que no quería creerlo, podía sentir otra magia conceptual emanando del puño cerrado de Hajime. Él abrió su palma y en ella había una sola bala. Estaba cubierta de sangre y era evidentemente que la había sacado de su cuerpo, igual que la daga juramento de sangre. ¿De qué sirve una sola bala? Ni siquiera tienes artefactos con los que dispararla. La batalla de Hitore con el alma de Yu era tan feroz que ya no podía moverse y podía sentir cómo el pánico se apoderaba de él a pesar de su bravuconería. Era cierto que Hajime no podía moverse y que Hitore estaba demasiado lejos para que una espada lo alcanzara ahora. Una bala sola no podría lograr nada, pero por supuesto Hajime sabía eso, y así, por tercera vez, lanzó su hechizo definitivo. ¡Transmutación! Olas de maná carmesí se extendieron desde su mano. Un segundo después, partículas brillantes comenzaron a reunirse en la palma de Hajime. Se fusionaron en una forma muy familiar. ¿Estás tomando partículas metálicas del aire? Hitore preguntó asombrado. Efectivamente, eso era lo que estaba haciendo Hajime. Supuse que necesitaría al menos 3 artefactos mágicos conceptuales para recuperar a Yue con seguridad. Te dije que no iba a dejar nada al azar. ¿Dices que todo el tiempo durante nuestra lucha, desde el principio esto era lo que pretendías? Esta era la verdadera razón por la que los Crosswells y las parcas de Hajime se habían autodestruidos al ser derribados. Por supuesto, las explosiones también habían sido un intento de causar un poco más de daño, pero eso solo había sido una fachada para el verdadero objetivo de Hajime. Su plan había sido esparcir partículas metálicas por todo este espacio dimensional. Así podría transmutar sin importar dónde estuviera. De hecho, algunas de sus parcas con forma de cuervo solo habían fingido luchar, mientras que en realidad habían estado corriendo por el campo de batalla para diseminar más partículas metálicas. Hajime había hecho este plan de respaldo solo en caso de que no fuera capaz de vencer a Hitore en una batalla de números. Había hecho creerle que estaba luchando con todo lo que podía para darle con el artefacto matadioses, mientras que en realidad simplemente había estado esparciendo ingredientes para la transmutación por todo el campo de batalla sin dejar que Hitore se diera cuenta. Así había conseguido también que las cuchillas metálicas salieran de Hitore. Todos los Crosswells que Hitore había cortado habían esparcido pequeñas partículas metálicas que él había absorbido sin darse cuenta, y tan pronto como Hajime había confirmado que Hitore no era consciente de ello, había cambiado inmediatamente a su plan de respaldo. Por si acaso, también había inyectado metal líquido a Hitore cuando le había agarrado con su brazo mecánico. La última pieza del rompecabezas que había hecho posible este plan era la última habilidad derivada de la transmutación expandida. Normalmente, un sinergista necesitaba estar tocando el objeto en el que estaba trabajando para transmutarlo, pero era esta habilidad la que le permitía a Hajime trabajar con todas las partículas metálicas dispersas. Había aprendido esa habilidad al mismo tiempo que aprendió la composición de imágenes en el castillo del Rey Demonio. Su efecto era bastante simple, le permitía transmutar cosas sin tocarlas directamente, eso era todo. Era una habilidad derivada final apropiada para un trabajo tan común como el de un sinergista, pero era ese trabajo tan común el que había llevado a Hajime hasta aquí. Fue su habilidad de transmutación lo que realmente lo convertía en el monstruo del abismo, así que naturalmente, esta habilidad tan común era más que suficiente para destruir a un supuesto dios. Me venciste en una batalla de números, me abrumaste en combate cuerpo a cuerpo y fuiste capaz de destruir todos mis artefactos, pero ¿y qué? ¿De verdad creíste que ya me habías ganado solo por eso?
Hijitoro se quedó boquiabierto. Aquella feroz batalla en la que Hajime había estado a punto de morir una docena de veces no había sido más que un paso del plan de su enemigo. A decir verdad, el hecho de que Hijitoro se hubiera acercado tan descuidadamente a Hajime después de destruir sus artefactos había sido porque Hajime lo había engañado haciéndolo creer que estaba derrotado. A Hijitoro le resultaba increíble que el verdadero plan de Hajime hubiera sido destrozar el cuerpo de su amada princesa vampiro desde adentro. Solo a un demente se le habría ocurrido un plan tan desquiciado. Hijitoro estaba tan sorprendido por la locura de Hajime que perdió la concentración por un segundo, dejando que Yue ganara la batalla por su cuerpo. Como resultado, fue incapaz de hacer nada para detener a Hajime. Usando la transmutación expandida, Hajime creó un revólver muy básico de un solo disparo. Sin embargo, esa simple arma era más que suficiente. Hajime cargó su bala mágica conceptual, el arma final que necesitaba para asestarle el golpe letal a Hijitoro. Hijitoro gritaba: «¡Deja de meterte en mi camino!», intentando apartar el alma de Yue en vano. No podía moverse, y cada vez que intentaba lanzar algo de magia, el alma de Yue interrumpía el flujo de maná en su cuerpo. Estaba claro que estaba ayudando a su amante lo mejor que podía. «¡Hajime, dispara!». Al escuchar esa voz clara como el día, Hajime sonrió sin miedo. «Me llevaré a Yue de vuelta ahora, hasta la última gota de su sangre, hasta el último mechón de su cabello, hasta el último fragmento de su alma. Me pertenece». Hajime apretó el gatillo y un rayo carmesí atravesó a Hijitoro. La bala que había disparado era una bala del juramento de sangre, encantada exactamente con el mismo concepto mágico que su juramento filo de sangre. Naturalmente, la bala fue tan efectiva como el cuchillo. Hijitoro apenas había logrado contener el alma de Yue hasta ahora, pero este disparo le arrebató el control de su cuerpo. Dejó escapar un grito sin palabras y al mismo tiempo Yue reía triunfante. Un segundo después, hubo un estallido de luz dorada. Era mucho más cálida y vívida que la luz platino del maná de Hijitoro. La nostalgia invadió a Hajime mientras disfrutaba del brillo dorado del maná de su amada Yue. Algo que parecía vagamente una sombra fue expulsada del cuerpo de Yue y ella cerró los ojos un momento respirando hondo. Cuando volvió a abrir sus ojos carmesí, lo único que se reflejaba en ellos era su amado Hajime. Sonreía tan radiante como el sol. Por fin, la Yue que Hajime conocía y amaba estaba libre. Caminó lentamente hacia él, aunque estaba cubierta de tanta sangre como él, eso solo la hacía más seductora. No había palabras para describir el cúmulo de emociones que ambos sintieron mientras Yue abría los brazos, con su cabello rubio dorado extendiéndose tras ella. Era difícil saber si estaba invitando a Hajime a abrazarla o si quería que él abrazara a ella. En cualquier caso, Hajime sonrió suavemente y le tendió un brazo. Yue lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. Hajime también la rodeó con un brazo, acercándola aún más. El abrazo hacía que le dolieran las heridas, pero el dolor de sus lesiones físicas no era nada comparado con el dolor de haber estado separado de Yue durante tanto tiempo. Yue echó un poco la cabeza hacia atrás y cogió la cabeza de Hajime con ambas manos, apretó la frente contra la de él y le miró directamente a los ojos. Un cálido suspiro escapó de sus labios. Hajime apoyó la mano en su mejilla y el relator dijo: «¡Qué tiernos!». Con una voz lo bastante suave como para llegar a tu corazón, al mío y al de ella que te dejó por otro, Hajime dijo: «He venido por ti, mi princesa vampiro». Sabía que lo harías, mi rey demonio». Ambos rieron entre dientes y luego se inclinaron para besarse. Fue un breve roce de labios contra labios, pero estaba lleno de tanta emoción como cualquier beso apasionado y anhelante. Sus labios sabían a sangre, pero a ninguno de los dos pareció importarle. De hecho, Yue lamió la sangre de los labios de Hajime con emoción. Pero desgraciadamente, una ráfaga letal de luz platino interrumpió el emotivo reencuentro de Hajime y Yue. Por reflejo, ella se dio la vuelta y extendió una mano, lanzando inmediatamente una tierra santificada. Cuando el rayo de luz la golpeó, soltó un pequeño gemido de dolor. Yue había gastado gran parte de su fuerza cuando expulsó el alma de Hijitoro de su cuerpo. Por eso solo había podido lanzar la tierra santificada en respuesta al ataque, en lugar de una barrera mágica espacial mucho más poderosa. Aunque este rayo de luz platino era mucho más débil que la fuerza destructiva que Hijitoro había desatado desde su halo de 3 anillos, seguía siendo un milagro que Yue hubiera podido detenerlo con solo una tierra santificada.
estaba exhausta y Hajime estaba demasiado herido para siquiera moverse. Sabía que esta vez le tocaba a ella protegerlo. Decidida, continuó lanzando más tierra santificada para mantenerlos a salvo. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, maldito irregular! Eso gritaba una voz cargada de odio. Al mirar, Yue vio una silueta humana hecha de luz en el punto de origen del rayo. Se parecía a los apóstoles de luz que Hitori había fabricado en masa a partir de su halo. Aunque el tono y el timbre de la voz eran muy diferentes a los de cuando habitaba el cuerpo de Yue, era obvio a quién pertenecía. Después de todo, nadie más sonaba tan infantil. Aquella enclenque silueta de luz era sin duda Hitori. Este es mi santuario, incluso si estoy atrapado como solo un alma, todavía me quedan fuerzas suficientes para vencerte. Voy a matar a ese irregular delante de tus ojos, princesa vampiro, y luego haré que tu cuerpo sea mío para siempre. La voz de Hitori resonó por toda la dimensión blanca y pura, como si viniera de todas partes a la vez. A pesar de sus cantaciosas afirmaciones, parecía que ya no podía usar sus claymores ni sus ataques de teletransportación. La bala asesina de dioses con la que Hajime lo había golpeado probablemente había hecho más daño del que Hitori había dejado entrever. Además de Hitori, también había gastado gran parte de su fuerza intentando suprimir el alma de Yue. El juramento filo de sangre y la bala juramento de sangre también lo habían agotado mucho. Dicho esto, el rayo de desintegración de platino seguía siendo bastante poderoso, y a medida que Hitori seguía atacando, empezaba a hacerse más fuerte. Empezaron a aparecer grietas en el terreno santificado multicapa de Yue. Desespérate, insignificante mortal, ni siquiera tu última carta de triunfo fue suficiente para matarme, no te queda nada con lo que detenerme. El rayo de platino se hizo más grande, haciendo que las grietas se extendieran. Yue vertió maná desesperadamente en su barrera para intentar repararla, pero estaba recibiendo daños más rápido de lo que ella podía arreglarla. Por supuesto, Hitori ni siquiera sospechaba que a Hajime aún pudiera quedarle un artefacto mágico conceptual. Después de todo, solo un puñado de personas en toda la historia habían logrado usar la magia conceptual, incluyendo Hitori y sus viejos camaradas. ¿Cuándo dije yo que esa era mi última carta de triunfo? ¿Qué dijiste? Una vez más, Hitori había subestimado la profundidad de la determinación de Hajime, así como su deseo de recuperar a Yue. ¡Yue! Estoy lista. Ese breve intercambio fue todo lo que necesitaban. Aunque Yue no conocía los detalles exactos del plan de Hajime, sabía exactamente lo que él quería de ella. Se entendían lo bastante bien como para que fueran innecesarias explicaciones más largas. Yue se puso en pie y se colocó de forma protectora frente a Hajime, centrando toda su atención en contener el rayo de Hitori. Extendió ambas manos, empujando su terreno santificado lo más atrás posible, inclinándolo para que las ondas de choque del impacto se extendieran hacia arriba en lugar de hacia Hajime. Al mismo tiempo, creó un minúsculo agujero en su barrera, permitiendo que una corriente de partículas metálicas fluyera a través de ella. Se juntaron alrededor de la palma de Hajime, que emitía chispas carmesí, y formaron una sola bala. Entonces Hajime mordió uno de sus dientes y escupió un pequeño fragmento de piedra cubierto de piedra sello. Este era el último concepto mágico que había preparado para acabar definitivamente con el Hitori. Era la magia conceptual que negaba la existencia de todo lo que tocaba. Sí, la misma magia conceptual que había creado cuando sintió la verdadera desesperación después de que le robaran a Yue en el castillo del rey demonio. Cuando sus cadenas desaparecieron, también lo hizo la magia conceptual con las que las había imbuido, pero al utilizar la transmutación expandida, consiguió rescatar un pedazo del material negador de la existencia, que luego escondió en su diente trasero. El objetivo principal del juramento filo de sangre y de la bala juramento de sangre había sido rescatar a Yue, no matar a Hitori. Hajime había sabido desde el principio que necesitaría algo más que eso. Por eso, transmutó el trozo de piedra que había escupido por la boca en la bala que acababa de fabricar y miró a Hitori. Me preguntaste cómo me las arreglé para matar al Bajei, ¿verdad? Bueno, la verdad es que tuvo la mala suerte de estar cerca cuando me enojé de verdad. ¿De verdad creíste que a un tipo como yo se le ocurriría algo tan ridículo como magia conceptual para matar dioses? ¡Maldito bastardo! Hajime no intentaba matar a Hitori porque fuera un dios malvado que intentaba destruir el mundo, y desde luego no era por eso por lo que había matado al Bajei. Los dioses simplemente habían cabreado a Hajime Nagumo, y esa era la única razón por la que estaban a punto de ser asesinados.
Hajime estaba tratando a Hitoroe como si fuera un ladrón que había intentado robarle. Fue un gran golpe al orgullo de Hitoroe. Nadie lo había humillado así en la vida. Dejó escapar un grito de pura rabia, pero al mismo tiempo podía sentir instintivamente la extrema amenaza que suponía el concepto mágico en la mano de Hajime, y una gran parte de él quería escapar. Atrapado entre su orgullo y su instinto de conservación, Hitoroe dudó, y esa vacilación resultó fatal. Esto es jaque mate, farsante de tercera. Sonriendo sin miedo, Hajime cargó la bala en su revólver de un solo disparo y apretó el gatillo. La bala negadora de la existencia salió disparada hacia Hitoroe dejando un rastro carmesí. Atravesó fácilmente el rayo de desintegración de platino sin frenarse lo más mínimo. Al darse cuenta de que no podía ganar esto, Hitoroe decidió finalmente intentar huir. «Te ordeno en el nombre de Yue, no te muevas». ¡Imposible! Yue no se había quedado de brazos cruzados esperando a ser rescatada después de que Hitoroe se apoderara de su cuerpo. Le había estado vigilando muy de cerca, analizando todos los hechizos que lanzaba y averiguando cómo funcionaban. Era una maga genio que se había convertido en la vampira más fuerte que existía cuando era adolescente. Puede que la magia de Hitoroe fuera compleja, pero ella había sentido cómo la utilizaba con su propio cuerpo, así que ahora era capaz de replicarla hasta cierto punto, aunque por supuesto, lanzar el edicto divino de Hitoroe le costó tanto maná que estuvo a punto de desmayarse. Aún así, apretó los dientes y se mantuvo consciente por pura fuerza de voluntad. Como resultado, Hitoroe quedó momentáneamente inmovilizado. ¡Yo soy un dios! ¡No puedes hacerme esto! ¡Maldito seas, irregular! Aunque su rostro no era más que un borroso óvalo de luz, estaba claro que su expresión estaba retorcida por el miedo. Vio a cámara lenta cómo la bala se dirigía hacia él, contando los milisegundos que faltaban para su inevitable muerte. Durante milenios había creído que viviría para siempre, pero ahora veía cómo su muerte se acercaba a él a una velocidad supersónica. Por mucho que se dijera a sí mismo que era un dios y que esto no podía estar ocurriendo, no podía apartar los ojos de la realidad. El despiadado, imparable e irrazonable monstruo del abismo le había sentenciado a muerte, sellando su destino. La bala, que podía destruirlo todo, partió el rayo de destrucción de Hitoroe y atravesó su corazón. Él gritó ¡No! Los restos de sus rayos se disiparon y se tocó el agujero del pecho con una mano temblorosa. En cuestión de segundos, su cuerpo, forjado en luz, comenzó a romperse en 1000 pedazos. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esto no puede estar pasando! Incapaz de detener su propia destrucción, Hitoroe solo pudo observar cómo su cuerpo se desmoronaba. Cuando no era más que una cabeza, miró a Hajime y Yue. «Esto no puede ser», susurró por última vez y desapareció. Capítulo 5. De ser el rey del pueblo a ser el rey de la colina. Parte 2. Yue disipó su tierra santificada y cayó al suelo sentada. Hajime también bajó lentamente su arma. Los únicos sonidos en la dimensión blanca y pura eran las respiraciones agitadas de los dos. Sonriendo, Yue miró a Hajime por encima del hombro. Él le devolvió la sonrisa, pero un segundo después, su expresión se llenó de pánico. Hajime gritó el nombre de Yue y cuando ella se dio la vuelta, un grito realmente sobrenatural reverberó por toda la dimensión. Una onda expansiva invisible se abalanzó sobre los dos. Tomada completamente por sorpresa, Yue salió despedida hacia Hajime, que la rodeó con su brazo y giró el cuerpo para protegerla de cualquier otro golpe. Otro rugido resonó en la dimensión y el altar en el que Hajime estaba semienterrado se rompió en 1000 pedazos. Fue una pequeña misericordia que no fuera simplemente aplastado contra la pared del altar, pero la fuerza de la onda expansiva los mandó a volar a él y a Yue ahora que no había nada que los atrapara. Hajime rebotó contra el suelo varias veces antes de detenerse finalmente a una buena distancia de los restos del altar. Había escombros esparcidos a su alrededor. Yue, ¿estás bien? Sí, Hajime, estoy bien. Gracias a Hajime, Yue no había sufrido ningún daño grave, pero la onda expansiva aún la había dejado sin aliento. Los dos se cogieron de las manos y se levantaron tambaleándose, apoyándose pesadamente el uno en el otro. Cuando miraron a su alrededor para ver qué los había atacado, sus expresiones se endurecieron.
Tienes que estar jodiéndome. ¿El santuario se está destruyendo? La perfecta dimensión de color blanco puro parecía en efecto estar rompiéndose. Había grietas en las paredes, el suelo y el techo, y en algunas partes de la sala se deformaban y parpadeaban con inestabilidad. Desde más allá de estas grietas dimensionales, Hajime y Yue podían ver atisbos de las otras salas del santuario. Solo eran visibles durante unos segundos, antes de ser sustituidas por otras que aparecían en orden aleatorio. Estaba claro lo que estaba causando esta avería. Un miasma negro salía de las grietas y deformaciones, se reunió en un solo punto y comenzó a girar como un vórtice. Algunos apóstoles y monstruos quedaron atrapados en el flujo del miasma y fueron aplazados por el vórtice con una serie de crujidos nauseabundos. Otro grito espeluznante emanó del centro del miasma. Supongo que esto es lo que queda de él. Joe asintió con la cabeza. En medio de los gritos, los dos pudieron distinguir algunas palabras aquí y allá. No, no quiero morir. ¿Por qué no puedes entender que la eternidad lo es todo? Yo soy un dios. ¿Por qué? Yo no soy el que está equivocado. Arrodíllate ante mí o te destruiré. La gente me adoraba, me rezaba. No quiero morir. Aquellas palabras eran una manifestación del apego de Hitoro a la vida eterna, de su odio hacia los que no estaban de acuerdo con sus ideales, de su deseo infantil de dominarlo todo y de su abrumador narcisismo. Sin embargo, por feos que fueran, Hajime podía entender el abrumador deseo de Hitoro de no morir y su deseo de destruirlo todo después de haber sido abandonado y dejado solo. Aunque no quería admitirlo, él había estado en un estado mental similar cuando cayó por primera vez en el abismo. Para sobrevivir, se había convertido en alguien a quien los demás le importaba una mierda y estaba dispuesto a alimentarse incluso de la carne de los monstruos para vivir. Además, esa parte de él nunca había desaparecido del todo, como demuestra el hecho de que fuera capaz de crear una magia conceptual negadora de la existencia cuando le arrebataron a Yue. Si no te hubiera conocido a ti y a las demás, Yue podría haber acabado igual que... No, esa cosa no se parece en nada a ti, Hajime. Seguro que hubo gente que se preocupaba por él y trató de reconducirlo por el buen camino antes de que acabara solo. Cuando hablaba de su pasado, incluso mencionó que algunos intentaron acercarse a él. Fue él quien decidió no cogerles la mano, y este es el resultado de eso. Quien eres ahora es el resultado del camino que has recorrido, un camino que fue muy diferente al de Hitoro. Los ojos carmesí de Yue brillaron con afecto y acarició suavemente la mejilla de Hajime. Incluso después de cerrar su corazón a los demás, Hajime había respondido al grito de ayuda de Yue, y a pesar de decir que el resto del mundo le importaba una mierda, había hecho mucho por ayudar a muchas de las personas que había conocido en su viaje. Si no lo hubiera hecho, tal vez no habría nadie cerca para detenerlo cuando arrasó el castillo del rey demonio, pero lo había habido, y esa era la diferencia definitiva entre él y Hitoro. Yue lo sabía y por eso no quería que Hajime se menospreciara. Supongo que si dices eso, debe ser verdad. Hajime respondió con una pequeña sonrisa, teniendo en cuenta lo grave que era la situación. No era el momento de dudar de sí mismo ni ponerse sentimental. Hajime volvió a prepararse para la batalla, que aún no había terminado, y Yue sonrió. Un segundo después, el miasma salió disparado en todas las direcciones. Todavía había un pequeño núcleo de miasma girando alrededor del centro de la dimensión, pero se había diluido lo suficiente como para que la criatura que lo controlaba fuera ahora visible. Esa cosa es realmente un monstruo. Sí, casi te da hasta pena. Parecía un bulto gigante de carne. Varios huesos, músculos y piel de criaturas habían sido aplastados para formar su cuerpo, y numerosas extremidades salían del bulto deforme en ángulos extraños. También tenía varios tentáculos retorcidos de aspecto grotesco. El simple hecho de mirarlo era suficiente para perder la cordura por lo desquiciado que parecía. Hajime no pudo percibir nada de la personalidad o voluntad de Hitoro en la criatura.
La bala negadora de la existencia había matado al propio Hitorue. La única razón por la que no había desaparecido completamente era porque su apego a la vida eterna y su deseo de pisotearlo todo eran tan fuertes que había quedado una sombra de él compuesta solo por esos sentimientos. La criatura que una vez había sido Hitorue dejó escapar otro grito. Una tormenta de viento se arremolinó a su alrededor y el miasma negro volvió a unirse enviando una serie de ondas de choque invisibles. Hajime y Yue cayeron al suelo, pero no pudieron evitar salir despedidos hacia atrás. Gimieron de dolor mientras rebotaban por el suelo, pero no se soltaron las manos. Cuando se detuvieron, volvieron a ponerse en pie apoyándose el uno en el otro. Yue, bebe mi sangre. Pero... no pasará nada. Yue dudó. Hajime había dicho que estaría bien, pero era imposible que sobreviviera a perder más sangre. Después de todo, ya estaba al borde de la muerte. Las profundas heridas de su estómago y muslos aún no se habían cerrado. Había detenido la hemorragia apretando los músculos, pero ya había perdido tanta sangre que era un milagro que su corazón siguiera latiendo. Solo gracias a su cuerpo antinaturalmente robusto seguía consciente y era capaz de pensar con claridad. Por eso Yue sabía que chuparle la sangre podría matarlo. A lo lejos, la bestia de carne emitió otro aullido. Más ondas de choque ondularon ampliando las grietas de la habitación y destruyeron trozos enteros de ella. Los tentáculos empezaron a extenderse también en todas las direcciones, como si buscaran una presa. A este ritmo, tanto Hajime como Yue morirían a menos que hicieran algo. Aún así, Yue dudó y Hajime le mostró su habitual sonrisa intrépida enseñando los dientes. Había un brillo peligroso en sus ojos, el mismo brillo que siempre tranquilizaba a sus aliados e infundía miedo en los corazones de sus enemigos. A Yue le dio un vuelco el corazón. ¿De verdad crees que no tenía un plan de reserva para esta eventualidad? Hajime... Es cierto que ya me he quedado sin cartas de triunfo, pero tú no. Yue se quedó sin palabras y pensó, ¡ay, el hombre del que me enamoré es realmente incorregible! Con sus temores apaciguados, Yue asintió y enterró sus colmillos en el cuello de Hajime. Mientras chupaba su sangre, pudo sentir cómo su maná se recuperaba poco a poco, y de repente su ritmo cardíaco se disparó. Su habilidad Juramento de Sangre le permitía convertir con más eficacia la sangre en energía de un objetivo concreto, pero eso por sí solo no explicaba la repentina oleada de poder que sintió al beber unas pocas gotas de la sangre de Hajime. El último artefacto que Hajime Nagumo había preparado para esta batalla era él mismo, o para ser más específicos, su sangre. Había encantado el hierro de su sangre con una combinación de magia de evolución espiritual y los Chetmates especializados para que fuera lo más eficaz posible a la hora de restaurar la fuerza de Yue. Había convertido su propio cuerpo en un artefacto único solo para Yue. En la remota posibilidad de que perdiera todos sus artefactos, Yue estuviera demasiado cansada para luchar y su bala negadora de la existencia no matara a Hitorue, Hajime había querido asegurarse de que aún tuvieran opciones disponibles para ellos. La sangre de Hajime era tan deliciosa que Yue dejó escapar un gemido de placer. Un segundo después, los tentáculos de la bestia de carne salieron disparados hacia los dos. Sus extremos eran cónicos y lo bastante afilados como para atravesar la carne. Yue se separó del cuello de Hajime y extendió la mano hacia los tentáculos. El espacio frente a ella se deformó, abriendo un agujero hacia otra dimensión. Los tentáculos atravesaron el agujero y fueron destruidos de inmediato. Yue había abierto un portal a otra sección en desintegración del santuario y había dejado que se destruyeran con él. Normalmente, eso habría requerido mucho maná, pero como el santuario se estaba desmoronando, las fronteras entre dimensiones eran bastante finas y ella pudo hacerlo con bastante eficacia. Cuando estuvo segura de que los dos estaban a salvo, se giró hacia Hajime. Tenía los ojos desenfocados y el rostro pálido. Incluso las pocas gotas de sangre que había chupado le habían pasado factura. Estaba claro que luchaba por mantenerse consciente. Si no fuera por el fuerte dolor de sus heridas, ya podría haberse desmayado. Yue se apresuró a lanzarle magia de restauración, pero al ver la expresión en sus ojos se detuvo. Él no quería que gastara maná innecesario, aunque deseaba desesperadamente aliviar su dolor, asintió y lo levantó. Los ataques normales no serán suficientes al parecer. Sí, necesitamos un concepto mágico más fuerte que pueda acabar con él. Hajime asintió de acuerdo mientras Yue creaba otro portal para redirigir el siguiente ataque de la bestia de carne. Pero no tengo suficiente maná para hacerlo sola. Usa magia de metamorfosis en mí para...
¿Quieres que te convierta en vampiro? ¿Estás diciendo que te curarás con mi sangre porque me queda mucha? Yue se quedó de piedra, ni siquiera había considerado esa posibilidad, pero después de pensarlo, se dio cuenta de que era teóricamente factible. Hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Por supuesto, Tío ya había demostrado que era posible cuando obtuvo la magia que le permitió convertir a otras criaturas en dragones familiares. Claro que para eso había necesitado la ayuda del artefacto de Hajime, pero la habilidad de Yue con la magia era mucho mayor. Yue no tenía forma de saber que Tío ya había hecho algo similar, ya que eso había ocurrido después de que la secuestraran, pero una vez más se sorprendió de lo bien que Hajime se había preparado para esta batalla. También se alegró mucho, porque eso significaba que Hajime confiaba en ella lo suficiente como para llevar a cabo este descabellado plan. Si no cumplía sus expectativas, no merecía llamarse su mujer. ¿Y qué usaremos para hacer el artefacto? Mi ojo. Fue en ese momento cuando Yue se dio cuenta de que el parche del ojo de Hajime había sido encantado con una magia que hacía difícil darse cuenta de lo que había detrás, a menos que Hajime llamara específicamente la atención con eso. Por supuesto, si alguien estaba tranquilo, sería capaz de superar ese encantamiento menor, pero esta era la razón por la que Hitori, que había estado actuando puramente por la rabia y el deseo de humillar a Hajime, había pasado por alto su ojo de demonio. Yue despegó el parche del ojo de Hajime y hundió sus delgados dedos en la cuenca de su ojo. Hajime soltó un pequeño gemido de dolor. Yue apretó los labios y sacó rápidamente el ojo de demonio. Era perfectamente esférico y brillaba con una tenue luz azul pálida. Muy bien, Yue, cuento contigo. No te preocupes, yo me encargo del resto. El cuerpo de Hajime se envolvió en una luz dorada mientras Yue iniciaba el proceso de transformación. Usó la magia espacial para mantener a raya el ataque de la bestia de carne mientras lanzaba una combinación de magia de metamorfosis, espiritual y evolución sobre Hajime. Era realmente impresionante la cantidad de tipos de magia antigua que manejaba a la vez. No había necesidad de convertir a Hajime en un vampiro completo, así que todo lo que yo tenía que hacer era concederle la capacidad de regenerarse chupando sangre, pero incluso eso era una hazaña casi imposible. La bestia de carne, que una vez había sido Hitorue, pareció darse cuenta instintivamente de que los ataques con sus tentáculos no llevaban a ninguna parte y empezó a avanzar lentamente hacia Yue y Hajime. Ella tenía hasta que les alcanzara la bestia para transformar a Hajime, o todos toditos estarían muertos. Estaba tan concentrada en la vampirización que sus defensas flaquearon por un momento, y unos cuantos tentáculos la rozaron, pero no les prestó atención y se concentró únicamente en la tarea que su amado le había dado. ¡Yue! Está listo, Hajime. Los caninos de Hajime crecieron unos centímetros y sus iris se habían vuelto carmesí. Se inclinó más hacia Yue y le mordió la suave piel de su cuello. Yue lo había conseguido con creces. Con cada gota de sangre que bebía Hajime, sus heridas se curaban un poco, y aunque Yue sabía que no era el momento de ponerse caliente, no podía evitar gemir un poco cada vez que Hajime le chupaba la sangre. Quería que este momento durara para siempre, pero la parte racional de su mente, que seguía centrada en su situación, llegó a una conclusión preocupante. No es suficiente. De hecho, incluso después de darle a Hajime su sangre, los dos juntos aún no tenían el suficiente maná para crear el concepto mágico más fuerte que la bala negadora de la existencia que Hajime había usado, y sabía que no podría darle a Hajime mucho más de su sangre sin agotarse ella misma. Además, había gastado gran parte de su maná para transformarlo en un semivampiro. A este paso realmente morirían aquí. Sin embargo, como siempre, Hajime había pensado en el futuro. No te preocupes, cuando me convertí en un artefacto para ti, hice mucho más que mejorar mi sangre. Oír la voz segura de Hajime bastó para tranquilizarla. Hajime apretó sus labios contra los de Yue, pero este beso no era solo para mostrar su afecto, era de hecho el último plan de respaldo que había preparado. Ignorando su pequeño gemido de placer, le mordió los labios con los colmillos. Un segundo después, ella hizo lo mismo y los dos empezaron a beber la sangre del otro. Después, una explosión de maná brotó de ambos. El dorado y el carmesí se mezclaron, creando un espectáculo de luces. Su maná ascendió en espiral, atravesando el techo del santuario y elevándose hacia los cielos. Ambos deberían estar completamente agotados, pero la cantidad de maná que emanaba de ellos era mayor que nunca.
Todo esto era gracias a la técnica que Hajime había ideado para permitirles teóricamente generar maná infinito, el vínculo definitivo. Las partículas metálicas que Hajime había inyectado en el cuerpo de Yue durante su combate con Ejitorue eran en realidad un artefacto en sí mismas, pero habían sido diseñadas para activarse únicamente cuando se mezclaban con la sangre de Hajime y cuando Yue utilizaba su poder para convertir la sangre en energía. Este artefacto tenía el poder de restaurar el poder de la sangre que se perdía temporalmente cuando era succionada por un vampiro. Dado que ahora ambos tenían este artefacto en la sangre, en teoría podían generar maná infinito. En otras palabras, mientras se estuvieran besando, seguirían aumentando su maná. Yue temblaba por tanto placer del beso como el torrente de poder que fluía a través de ella. Lo mismo ocurría con Hajime. Abrazó a Yue saboreando el gusto de su beso sangriento. La bestia de carne estaba ahora solo unos metros de ellos dos. Soltando un grito, disparó sus tentáculos y ondas de choque al mismo tiempo. Yue ni siquiera lo miró mientras disipaba sus portales. Ya no había necesidad de defenderse. De hecho, el torrente de maná que desprendían Hajime y Yue era tan denso que estaba creando por sí mismo una barrera irrompible. Llenaba la habitación y era muy posible que nunca hubiera habido tal concentración de maná en un solo lugar en toda la historia del mundo. Hajime y Yue finalmente se separaron, pero mantuvieron sus miradas fijas el uno en el otro. No era el momento ni el lugar para coquetear, pero estaban rodeados por un muro de maná tan denso que nadie habría podido detenerlos. Los dos juntaron sus manos con el ojo de demonio de Hajime, hecho de piedra divina, y el pequeño revólver que había fabricado anidado entre los dos. Una vez más, Hajime activó el hechizo que le había ayudado a superar todas las dificultades a las que se había enfrentado hasta entonces. ¡Transmutación! El maná carmesí y dorado se fundieron por completo, creando un estallido de color naranja. La oleada de maná fue lo bastante poderosa como para obligar a la bestia de carne a retroceder unos pasos y gritar de dolor. Un segundo después, la floreciente burbuja de luz se encogió, fusionándose dentro de la pequeña pistola que Hajime y Yue sostenían juntos. La mano de Hajime temblaba de cansancio, así que Yue le ayudó a estabilizar su puntería. Sus miradas se centraron en lo que había sido de Ejitorue. Chispas carmesí y doradas corrían a lo largo del cañón del arma. La bala, capaz de acabar por fin con el monstruo en el que se había convertido Ejitorue, empezó a formarse dentro de la recámara del arma. El concepto mágico imbuido en ella era sin duda el más fuerte que cualquiera de los dos había creado jamás. La bestia de carne lanzó sus tentáculos contra Hajime y Yue, sintiendo instintivamente la amenaza que suponía la bala que estaban fabricando. Sin embargo, un ataque tan fortuito era por supuesto incapaz siquiera de darles a los dos. Eres como la heroína de un cuento, Yue, bendiciendo al protagonista con la victoria con un beso. Y tú eres el protagonista perfecto, agarrando la victoria de las fauces de la derrota en el último minuto. Mientras bromeaban, los dos empezaron a apretar lentamente el gatillo. Muy bien, sombra medio muerta, solo me queda una cosa que decirte. Los dos aspiraron hondo y gritaron al unísono: ¡ahí tienes lo que te mereces, maldito cabrón! Terminaron de apretar el gatillo y la bala salió disparado con un ruido sorprendentemente silencioso. ¿Cómo te atreves a usar mi cuerpo para herir a Hajime? Ni siquiera 1000 muertes podrán expiar semejante pecado. Los pensamientos de Hajime eran, por supuesto, similares a los de Yue. Los dos se amaban tan profundamente que cada vez que el otro era herido de alguna manera, inmediatamente montaban en cólera. Además, el concepto que encerraba aquella bala, que uno debe pagar por todos los pecados que ha cometido, era similar a la encapsulación de los sentimientos de todas las personas que, a lo largo de la historia de Tortus, habían sido engañadas y pisoteadas por Ejitorue. Un único rayo de luz atravesó la habitación y, por pequeño que fuera, contenía la magia conceptual más poderosa que jamás hubiera existido. Todo el dolor y el sufrimiento que Ejitorue había infligido a la humanidad durante su larga vida volvía para golpearlo. Por un momento se hizo el silencio mientras el rayo de luz atravesaba en lo que se había convertido el cuerpo de Ejitorue. Sangre negra, espesa como el lodo, se derramó por el agujero que había hecho la bala, y entonces la bestia de carne empezó a desintegrarse.
Los gritos de dolor de un monstruo moribundo llenaron la sala y una mezcla de miasma negro y maná de color platino empezó a elevarse hacia el cielo. Atravesaron el techo del santuario e incluso el cielo rojo oscuro que lo cubría. Durante eones, Egitoro había causado a la gente de este mundo cantidades incalculables de sufrimiento y ahora, por fin, pagaba el precio de sus crímenes. Ni siquiera los fuegos del infierno eran lo suficientemente calientes como para darle el sufrimiento que realmente merecía, pero esto sería un comienzo. Tras un minuto entero de gritos de agonía y dolor, el miasma negro y el maná platino se desvanecieron por completo, sin dejar nada tras de sí. Esta vez, Egitorue, el autodenominado dios de este mundo, estaba muerto para siempre. Capítulo 5. De ser el rey del pueblo a ser el rey de la colina. Parte 3. El pequeño revólver que había matado al dios se convirtió en polvo. Durante un rato, Hajime y Yue se apoyaron en uno en el otro en silencio, disfrutando de la sensación de cogerse de la mano. Se miraron y sonrieron felices. Supongo que todavía no es momento de descansar, ¿eh? Hajime, ¿puedes ponerte de pie? No, ni siquiera puedo mover los brazos, por no hablar de las piernas. ¿Qué tal tú, Yue? Ya es bastante difícil estar de pie. Con la muerte de su creador, el santuario había empezado a desmoronarse. El estruendo era cada vez más fuerte y había innumerables grietas y agujeros en el espacio de color blanco puro. Desafortunadamente, a ninguno de los dos les quedaban fuerzas para moverse. Ni siquiera Hajime había predicho que la verdadera prueba vendría después de que Hitore estuviera muerto. Lo siento, Yue. Pensaba que después de matar a Ejid y curarnos podríamos usar las partículas que quedan en el aire, o incluso mis huesos, para hacer una llave de la puerta, pero... Sí, no parece que vayamos a tener tiempo para eso. Ni siquiera podían recuperar su maná usando el vínculo definitivo. Las partículas metálicas que servían de base a la técnica no habían podido soportar la carga del uso constante y habían perdido su poder. Además, tanto Hajime como Yue estaban exhaustos hasta el alma, así que, aunque les quedara maná, no podrían lanzar la magia antigua. Intentarlo solo los dejaría fuera de combate. Hajime se había preparado lo mejor que pudo, pero no era tampoco omnipotente. En su situación actual tampoco se le ocurría ninguna forma de ganar el tiempo que necesitaban para recuperarse. Frunció el ceño al ver cómo la habitación empezaba a desmoronarse aún más rápido. Sin embargo, a pesar de la desesperada situación, se negó a desesperarse. De ninguna manera voy a dejar que esto termine así. Vamos a volver a casa, aunque tengamos que arrastrarnos hasta allí. Sí. Prestándole los hombros, Hajime y Yue empezaron literalmente a arrastrarse por la habitación. Se dirigían hacia uno de los agujeros que mostraba una imagen borrosa de la superficie de Tortus. Iban despacio, ya que tenían que evitar todas las grietas gigantes que eran más bien hendiduras y dar rodeos por los agujeros que conducían a dimensiones en las que no querían caer, pero paso a paso avanzaban como siempre habían hecho. Finalmente llegaron a su destino. El espacio deformado y retorcido que se extendía bajo ellos parecía demasiado turbulento para que cualquier criatura viviente sobreviviera atravesándolo. Hajime y Yue sabían instintivamente que si saltaban allí no saldrían vivos, aunque podían ver al ejército unificado de Tortus extendido bajo ellos, no podían alcanzarlo, aunque Kaori estaba allí abajo esperándoles, no podían llegar hasta ella, estaba justo debajo de sus ojos, pero la superficie seguía estando muy lejos. Su única esperanza era esperar hasta el último segundo y rezar para que Hajime recuperara el suficiente maná para fabricar algunos artefactos que pudieran protegerles durante su viaje por aquel espacio retorcido antes de que el santuario se destruyera por completo. Por desgracia, la realidad siempre es cruel. La habitación empezó a desintegrarse cada vez más rápido y el vacío negro se acercaba cada vez más a los dos. Yue. ¿Sí? Te quiero. Yo también te quiero. Hajime no se recuperaría a tiempo, sin embargo eso ayudó a ambos a afianzar su determinación. Cuando las grietas llegaron a sus pies, los dos se sonrieron con calma y se besaron. Luego se prepararon para saltar, dispuestos a jugárselo todo en un temerario intento de alcanzar la superficie a través de aquel portal. Tranquilos todos, la supergenio y bella maga Milady Raizen está aquí justo a tiempo. ¿Me extrañaron, verdad?
Pero justo antes de que saltaran, algo salió del portal. Hajime y Yue se quedaron mirando al recién llegado totalmente sorprendidos. Parecía que estaban en medio de un funeral, pero de repente había salido un payaso del ataúd. Oh, vamos chicos, ¿dónde está su agradecimiento? He venido a salvarlos y se quedan ahí mirando. Al menos podrían haberme dado un aplauso, me están haciendo llorar. Pasé por tantas cosas y tantos problemas y esto es lo que obtengo. Dios, es tan molesta. Sí, definitivamente es mi lady. Nadie más podría ser tan molesta. Hajime y yo no tuvieron más remedio que aceptar que el golem de carita sonriente que hacía el signo de la paz y les guiñaba el ojo era realmente Milady. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que ella había impedido de algún modo que la destrucción del santuario alcanzara la pequeña zona en la que se encontraban. ¿En serio puedes con esto? Sí, así es. Algo así es pan comido para la gran líder de los Libertadores, Milady Chan. ¿No soy genial? Pero deja los elogios para más tarde. Solo puedo mantener esto durante un par de minutos. ¿Puedes sacarnos de aquí? Pero por supuesto, ya he enviado de vuelta a la chica conejito. Y a todos los demás también. Ustedes dos son los únicos que quedan, ¿ves? Lo he planeado con tanta antelación. ¿Y ahora? ¿Dónde están mis aplausos? La máscara sonriente de Milady brillaba mientras hablaba, haciéndola parecer aún más molesta. Aún así, Hajime y Yue estaban realmente agradecidos por su ayuda, aunque había que admitir que les molestaba sentirse así. Sin embargo, las siguientes palabras de Milady borraron las sonrisas incipientes de sus rostros. Muy bien, aquí tienen. Es una réplica más débil de la flecha de las fronteras. Es la última que tengo. Probablemente ni siquiera funcionaría si el espacio aquí no fuera tan inestable, pero debería bastar para sacarlos de aquí. Y también, ten algunas pociones de mana extra. Deberían recuperar su mana hasta el punto en que puedas activar esa cosa al menos. Una vez que se hayan recuperado, activen la flecha y lárguense de aquí. Yo me encargaré del resto. ¿Qué quieres decir? ¿No vendrás con nosotros? Así me preguntó mientras Yue cogía la flecha que Milady les había lanzado. Definitivamente sonaba como si tuviera la intención de quedarse atrás en esta dimensión en descomposición, y de hecho, sus siguientes palabras confirmaron las sospechas de Hajime. Sí, me quedaré aquí. No puedo dejar que este espacio desordenado se convierta en un caos. Si se autodestruye de forma natural, también causará daños a la tierra de abajo. Necesito quedarme para detener esto. Haces que suene como si estuvieras muriendo aquí. Hajime ya era capaz de hablar con mucho menos dolor ahora que había bebido la poción y recuperado suficiente mana para activar la flecha de las fronteras. Así es, voy a morir aquí. Voy a usar mi último y más fuerte hechizo para comprimir todo este espacio en la nada. Esta es una dimensión que no se supone que debería existir, así que estaba planeando hacer esto desde el principio. En verdad, el último plan de Milady había sido usar este hechizo para matarse a sí misma y a Hitore junto con el santuario si Hajime fallaba en acabar con él, pero eso habría sido bastante difícil de llevar a cabo si Hitore estuviera vivo, así que honestamente estaba bastante agradecida de que Hajime y sus amigos hubieran tenido éxito. No seas estúpida, sacrificarte de forma heroica no es tu estilo. Molesto por la facilidad con la que Milady había aceptado su propia muerte, Hajime intentó hacerle entrar en razón, pero antes de que pudiera terminar su afirmación, una imagen etérea de una chica rubia de ojos azules de unos 14 o 15 años apareció sobre el golem. Milady había proyectado su espíritu fuera del golem para mostrarle a Hajime y a Yue ese aspecto cuando era humana. Sonrió amablemente a los dos y dijo con voz satisfecha: Esto no es abnegación, es egoísmo. Hace mucho tiempo hice una promesa a mis camaradas. Juramos que mataríamos a Dios y salvaríamos a este mundo. En ese entonces era un sueño imposible, pero ahora por fin tengo la oportunidad de cumplir esa promesa. Milady miró a lo lejos recordando el pasado. Sus ojos azul cielo estaban llenos de una mezcla de arrepentimiento y determinación inquebrantable. En mi época no pude salvar el mundo, ni a ninguno de mis amigos. Lo único que podía hacer era confiar nuestras esperanzas al futuro. He estado esperando este momento durante miles y miles de años. Usar todo mi poder aquí y ahora para ayudar a la gente del mundo es la única razón por la que he vivido tanto. Hajime y Yue estaban sentados escuchando en silencio su relato. Tenían claro que no se trataba de un noble sacrificio para sentirse mejor por sus fracasos pasados. Milady intentaba de verdad cumplir la promesa que había guardado en su corazón durante todos estos milenios. Gracias, Hajime Nagumo-kun, Yue-chan. Gracias por conseguir que nuestro deseo desde hace tanto tiempo se haya hecho realidad.
y gracias por usar nuestra magia para el bien. Por una vez no había ningún tono juguetón en su voz, y tanto Hajime como Yue se sintieron conmovidos por su sincera gratitud. Ya no se sentían obligados a detenerla, pero se alegraban de estar allí para presenciar sus últimos momentos. No, gracias a ti, milady. Tu magia fue lo que más me ayudó. En cierto modo podría decirse que soy tu sucesora, milady Raizen. Claro, puedes ser mi sucesora. Vive tu vida como quieras. Sé que tus elecciones ayudarán definitivamente a este mundo. Eso es lo que me dijiste cuando nos conocimos. Ahora que todo ha terminado, ¿sigues pensando que mis elecciones fueron las correctas? Claro que sí, mandaste a ese dios de mierda directo al infierno y yo sigo aquí. Incluso me diste la oportunidad de usar lo que queda de mi destrozada vida para ayudar a la gente. Gracias a ti, por fin, puedo ir al encuentro de mis camaradas con la cabeza bien alta. Si Milady aún estuviera en su cuerpo mortal, probablemente estaría llorando ahora mismo, aunque tal y como estaba, su proyección del alma aún parecía embargada por la emoción. Muy bien, ustedes dos, no puedo retrasar la destrucción de esta dimensión por mucho más tiempo. Es hora de que vuelvan con la gente que los está esperando. No se preocupen, eso es lo que yo también voy a hacer. La habitación retumbó y las grietas empezaron a extenderse de nuevo. Al sentirlo, Hajime y Yue se levantaron tambaleantes. Yue activó la flecha de las fronteras que tenía en la mano con el poco maná que acababa de recuperar gracias a la poción de maná de Milady. Cuando la flecha empezó a brillar, los dos miraron a Milady a los ojos. Milady Raizen, tienes todo mi respeto. No importa cuántos milenios hayan pasado, nunca has flaqueado. Tienes la voluntad más fuerte de todos los que he conocido, sin ninguna duda. Oscar Orcus, Nice Gruen, Meiru Melusine, Lausbar, Leutiges Jaltina y Bandri Eshni. Hajime nombró uno a uno a todos los creadores de los laberintos, los libertadores que habían luchado al lado de Milady hasta el final. Luego se puso la mano sobre el corazón y se inclinó profundamente. Juro que nunca los olvidaré, ni a ti ni a tus preciados camaradas. Ninguna de tus luchas fue en vano, juro que las generaciones futuras sabrán lo que hiciste por ellas. Atónita, Milady se quedó momentáneamente sin palabras, casi parecía que acababa de recibir un tesoro que siempre había deseado, pero que no esperaba encontrar jamás. Vamos chicos, ¿por qué se ponen tan amables conmigo? Ni siquiera se me ocurre qué decir ahora. De todos modos, ya váyanse de aquí, no puedo aguantar aquí mucho más tiempo. Avergonzada, apartó la mirada e hizo un gesto a Hajime y Yue para que se pusieran en marcha. Las grietas a sus pies eran cada vez más grandes y si no se marchaban pronto serían engullidos por el vacío. Hajime y Yue le sonrieron por última vez a Milady, que seguía sin mirarlos, y luego le dieron la espalda, tras asegurarse de que la superficie seguía reflejándose en el desgarro dimensional al que estaban a punto de saltar. Se saludaron con la cabeza. ¡Nos vemos, protectora del mundo! Adiós, protectora del mundo. Y con eso, los dos saltaron al inestable portal. Cuando desaparecieron, Milady se quedó mirando el lugar en el que habían estado. Protectora del mundo, ¿eh? Vamos, chicos, eso no es justo. Decir eso al final me va a hacer sentir como si realmente hubiera protegido el mundo. Milady se sonrió para sí misma y un segundo después su maná azul celeste brotó. Aparecieron grietas en la máscara sonriente de su golem y su cuerpo metálico empezó a desvanarse por los bordes, como si se estuviera desintegrando. Chispas recorrieron el cuerpo del golem que había sido creado con todos los conocimientos y habilidades a disposición de los 7 mayores libertadores, y una gigantesca esfera negra apareció sobre él. Justo entonces, Milady sintió como si percibiera la presencia de otra persona, así que levantó la vista. Frente a ella estaban sus 6 insustituibles camaradas. Habían pasado milenios, pero sus recuerdos de ellos eran tan vívidos como cuando se conocieron. ¡Chicos, están aquí! Los espectros de sus compañeros libertadores no dijeron nada, pero todos le sonreían orgullosos. Milady sabía que era solo una alucinación, pero eso no importaba. ¿Vinieron a buscarme todos juntos? Bueno, entonces está bien, supongo que solo hay una cosa que decir ahora. La gran esfera negra empezó a tragárselo todo, la habitación blanca, todas las dimensiones a las que estaba unida, las grietas y agujeros que se abrían en huecos vacíos, todo era como un verdadero agujero negro. El golem Milady fue destruido junto con todo lo demás, pero su alma brilló intensamente durante un último instante y gritó con todas sus fuerzas las palabras que por fin señalaban el final de su largo y solitario viaje. ¡He vuelto a casa, chicos!
Un segundo después, el santuario y todo lo que había en él desaparecieron sin dejar rastro. La oscura capa carmesí que se cernía sobre todo Tortu se invirtió y empezó a desmoronarse. El aire crujió y gimió cuando las grietas se extendieron más allá de la capa carmesí y empezaron a extenderse hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y en todas las demás direcciones. Al parecer, no era solo la capa carmesí la que se estaba desmoronando, sino el mundo entero. Aunque el ejército de apóstoles había caído al suelo como muñecas de trapo, nadie gritaba. De hecho, todos miraban al cielo y rezaban por la salvación. Un soldado murmuró: «Por favor, Dios, sálvanos». La mayoría de los soldados regulares no sabían la verdad sobre lo que era Dios. Para evitar confusiones, Hajime y Liliana habían ideado una fachada propagandística que los líderes de otras naciones habían acordado difundir también. El ciudadano promedio pensaba que había dos dioses, uno bueno y otro malo, y que luchaban contra el malo. Naturalmente eso significaba que cuando las cosas se ponían así de locas, recurrían al dios bueno que creían que no existía, pero entonces Eiko Hatayama, la amada diosa de la fertilidad, se dirigió a todos con voz clara y calmada, borrando el deseo de los soldados de aferrarse a Dios. «No hay necesidad de desesperarse todos, incluso ahora estoy segura de que Nagumo-kun continúa la lucha contra el dios maligno. El hecho de que las apóstoles hayan caído y el santuario se esté rompiendo es prueba de que Dios está luchando. Estoy segura de que Nagumo-kun encontrará una forma de evitar que la destrucción se extienda al resto del mundo, así que manténganse firmes, no recen a Dios sino por la victoria de Nagumo-kun, háganle saber que lo apoyamos desde aquí abajo». El silencio siguió las palabras de Aiko. Por una vez, este no era un discurso pregrabado que Hajime le había dado, eran sus sentimientos genuinos. Ella creía con todo su corazón que Hajime y los demás regresarían sanos y salvos y que salvarían el mundo. Como había luchado en el mismo campo de batalla que esos soldados, su sinceridad les llegó. Sin embargo, la primera en responder fue Liliana. Gritó: «Así es, hemos ganado», usando su artefacto para amplificar su voz por todo el campo de batalla. Un segundo después, Gahar, que estaba cubierto de cortes de pies a cabeza, gritó: «Sí, la victoria es nuestra». Kuseli, Laswi, Ulfric, Cam, Adul, Simón y Yuka siguieron su ejemplo, gritaron al unísono: «¡La victoria es nuestra!». Animados, los soldados empezaron a pisar fuerte y corear: «¡La victoria es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡La victoria es nuestra!». Humanos, hombres bestia y visitantes de otro mundo coreaban al unísono, confiando en Hajime y los demás. Solo hubo una persona que no se unió a los cánticos: Kaori. Estaba tan desprovista de maná que apenas podía mantenerse en el aire, pero permaneció obstinadamente mirando el cielo y mantuvo su mirada fija en el santuario. Quería estar lo más cerca posible para saludar a Hajime y a los demás cuando regresaran, y por eso se obligó a mantenerse en el aire a pesar de que sus alas parpadeaban. Al cabo de unos segundos, el rostro de Kaori se iluminó de alegría. Todavía estaban a varios miles de metros en el cielo, así que una persona normal no habría sido capaz de distinguirlos, pero Kaori sí. Apareció un pequeño agujero en el agrietado y deteriorado santuario y un grupo de caras conocidas salieron de él. Empezaron a caer en caída libre y no parecían hacer nada para desacelerar. Dos de ellos soltaron gritos patéticos mientras caían. Kaori gritó: «¡Shia, tío!». Efectivamente, eran Shia con sus orejas de conejita ondeando salvajemente en el viento y Tío, cuyo kimono rasgado dejaba ver demasiada piel que caía del cielo. A poca distancia, por encima de ellas, Shizuku, Suzu, Ryutaro y Koki estaban en sus skyboards. Al ver que Shia y Tío caían en caída libre, los cuatro se lanzaron a toda prisa para intentar agarrarlas. Al ver sus expresiones de preocupación, Kaori se dio cuenta de que Shia y Tío estaban demasiado cansados para detener su caída. Batió sus alas negras y plateadas, obligando a su cuerpo agotado a entrar en acción. Aceleró hacia arriba, igualando su velocidad a la de ellas, hacia abajo, y agarró los brazos de Shia y Tío en el aire. «Shia, Tío, bienvenidas. Kaori-san, lo hemos conseguido». «Muchas gracias, Kaori, me alegro de estar de vuelta». Las tres se avanzaron con fuerza, contentas de ver a todos sanos y salvos. Kaori no tenía fuerzas para mantenerse en el aire durante mucho tiempo mientras sujetaba también a Tío y Shia, así que descendió planeando hasta un terreno vacío a poca distancia del ejército. Shia y Tío suspiraron aliviadas cuando pisaron tierra firme, y las tres se sentaron demasiado cansadas para permanecer de pie. Un segundo después, Shizuku y los demás bajaron también. «¡Kaori! ¡Shizuku-chan!». Había lágrimas de felicidad en los ojos de Kaori cuando Shizuku se acercó y la abrazó. Suzu y las demás hicieron lo mismo. «Kaori, hemos vuelto». «Suzu-chan, bienvenida de nuevo».
Kaori se detuvo un segundo al darse cuenta de que Eri no estaba con ellas, pero luego le devolvió el abrazo a Suzu también, diciendo que era mejor no tocar ese tema por ahora. ¡Hey! Parece que lo lograron aquí también. Yo también me alegro de verte, Ryutaro-kun. Kaori sonrió aliviada a Ryutaro y se giró hacia Koki, que estaba de pie a poca distancia. Ella también le sonrió y él sintió que se le quitaba un peso de encima. Me alegro de que hayas regresado a salvo, Koki-kun. Ah, sí, lo siento mucho por todo, lo digo en serio y gracias. Koki inclinó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. Se había preparado para un sermón severo, teniendo en cuenta que había atacado a Kaori allá en el castillo del Rey Demonio, así que se sorprendió gratamente cuando Kaori le dio la bienvenida como a los demás. Estaba eternamente agradecido de que Kaori, al igual que Shizuku, no se hubiera dado por vencida. Claro que ahora comprendía que tampoco era porque le quisieran, al menos no románticamente. Kaori asintió con la cabeza y volvió a mirar al cielo buscando a las dos personas que faltaban. Kaori-san, Hajime-san y Yue-san no estaban con nosotros. Pero no temas, nos separamos a mitad de camino porque fue necesario. No dudo de que el maestro volverá con Yue dentro de poco. Shia y Tio también miraron al cielo. Ellas también tenían fe absoluta en que Hajime y Yue regresarían. Además, Milady-san fue a buscarlos, así que seguro que estarán bien. Shia recordó cuando Milady les había dado una versión debilitada de la flecha de las fronteras. Al principio, Shia y los demás habían insistido en ir con ella a buscar a Hajime y a Yue, pero Milady les había explicado que solo le quedaban unas pocas flechas y que eran bastante frágiles. Una vez usadas, se romperían y solo podría mantener abierto un portal de tamaño humano durante un breve periodo de tiempo. Si acababa teniendo que usar demasiadas para llegar hasta Hajime y Yue, solo habría un número limitado de personas a las que podría enviar de vuelta con la última. Aún así, Shia se había mostrado reacia a marcharse sin más, pero Milady había insistido en que sacaría a Hajime y a Yue sanos y salvos, y al final Shia había optado por creerle. Después de todo, había supuesto correctamente que la propia Milady no planeaba regresar. Desde el principio, la última libertadora viva había estado dispuesta a sacrificarlo todo, incluida su propia vida, para salvar a Hajime y a Yue, y lo que era más importante, para proteger este mundo. Sé que es muy molesta, pero también es muy fuerte, así que estarán bien. Sí, tienes razón, además si los dos están juntos, no hay nada que no puedan hacer. En efecto, el fracaso no forma parte de su vocabulario. Kaori se separó de Shizuku y Suzu y volvió a mirar al cielo. Shia, Tio e incluso Shizuku hicieron lo mismo, contemplaron el santuario en descomposición rezando por el regreso de Hajime y Yue. Mientras tanto, el ejército seguía cantando tan alto que era un milagro de que no se quedaran sin voz, y después de unos minutos que parecieron una eternidad sucedió. Un pilar de luz dorada y carmesí salió disparado del santuario. Había tanto maná en ese pilar que incluso Shi y los demás se quedaron boquiabiertos. La voluntad y el concepto que emanaban de ese maná podía sentirse incluso desde aquí, y los soldados se callaron al contemplarlo. Después de todo, estaban demasiado cautivados por aquella espiral de luz carmesí y dorada para hacer otra cosa que mirar. La primera en romper el silencio fue Shia, gritando alegremente los nombres de Hajime y Yue. Un segundo después, el maná fue succionado de nuevo hacia el santuario, presumiblemente convergiendo en el punto donde se encontraban Hajime y Yue. Entonces, un grito de lástima resonó por todo el mundo, y aunque no fue un grito que desgarraba los oídos ni nada parecido, todos los habitantes de Tortus lo escucharon. Y al mismo tiempo, un rayo de luz platino con miasma negra oscura remolinándose en su interior surgió del santuario. En ese momento, todos tuvieron la certeza absoluta de que la luz era la sangre vital de un dios que brotaba de él. La luz platino se dispersó en la nada y el silencio volvió al mundo. Unos segundos más tarde, la destrucción del mundo dejó de extenderse y se dirigió hacia el centro del santuario. Era casi como si estuviera siendo succionado por un poderoso agujero negro. Una vez que todas las grietas desaparecieron del mundo, el santuario se desvaneció. Su destrucción no estuvo acompañado de una explosión ni de una onda expansiva, sino de silencio y de una breve onda de luz compuesta por 7 colores distintos. El amarillo dorado del mediodía, el naranja del atardecer, el plateado de la luna, el verde de la vegetación, el marrón de tierra, la obsidiana del cielo nocturno y por último el azul celeste. A medida que esa luz de 7 colores se extendía hacia el exterior, borraba el manto carmesí que se había sentado sobre el mundo, devolviendo el color adecuado al cielo. Era un espectáculo hermoso. Algunos soldados murmuraban: Dios,
Pero esta vez no era una voz de súplica, sino de eterna gratitud. A medida que la luz se extendía, se hacía más tenue, pero nunca llegó a desaparecer del todo. En su lugar, se convirtió en una tenue aurora en el cielo, vigilando a los habitantes de Tortus mientras derramaban en silencio lágrimas de alegría. Kaori, Shizuku, Suzu, Ryutaro y Koki murmuraban el nombre de Hajime. Los 5 miraban hacia donde había desaparecido el santuario. Había desaparecido por completo, y lo único que podía verse en su lugar era el sol, iluminando a todos con su luz. Pero a pesar de toda la espera, las 2 personas que Kaori y los demás más deseaban ver no aparecieron. Aunque el mundo había vuelto a la normalidad, el campo de batalla seguía en silencio. En la azotea de la fortaleza, Yuka decía con voz temblorosa: ¿Qué esperas? Date prisa y vuelve, Nagumo. Kosuke y Kame estaban tan agotados que tuvieron que apoyarse el uno en el otro para mantenerse en pie mientras miraban al cielo y gritaban: ¡Deja de jugar y vuelve con nosotros, Nagumo! Jefe, no puedes desaparecer todavía, ni siquiera he saldado mi deuda contigo. En la sala de mando, Liliana tenía las manos juntas delante del pecho con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No permitiré que las cosas acaben así, por favor vuelve o tendremos que ir a buscarte. En el lado opuesto del tejado de la fortaleza, Aiko también rezaba fervientemente por el regreso de Hajime. Nagumo, comprometiste que volverías, no puedes faltar a tus promesas, como tu maestra no lo permitiré. Estaba desesperadamente conteniendo las lágrimas. A medida que pasaba el tiempo, los soldados, así como Koki, Ryutaro, Suzu, empezaron a pensar que Hajime y Yue realmente podrían haber muerto allá arriba. Shia gritó: todo saldrá bien. Lo dijo tan alto que hasta los soldados la oyeron, aunque estaban a bastante distancia. Koki y los demás levantaron la vista y vieron a Shia de pie desafiante, con las orejas de conejo erguidas. Seguía mirando el cielo con la mirada inquebrantable. No importa lo que digan los demás ni lo que ocurra, mientras Hajime-san y Yue-san estén juntos, no les pasará nada. Cuando están juntos son invencibles. Shia no tenía ninguna duda de que saldrían de esta. Su confianza absoluta reforzó los ánimos de los que empezaban a dudar, y de repente, todos se sintieron tontos por haberse preocupado en primer lugar. Ah, sí, es cierto, probablemente estén coqueteando ahora mismo y se hayan olvidado de nosotros. Sinceramente, yo también me lo imagino. Después de todo, es su reencuentro más sincero, supongo que deberíamos darles algo de espacio. La expresión de Suzu y de los demás también se suavizó, y un segundo después las palabras de Shia se hicieron realidad. Dijo: miren, señalando el cielo. Una pequeña onda carmesí se extendió desde un punto concreto y un pequeño agujero se abrió en la aurora de 7 colores que ahora parecía ser una característica omnipresente del mundo. Hajime y Yue salieron de ese agujero abrazados. Hajime tenía un brazo alrededor de la espalda de Yue, mientras que ella le rodeaba el cuello con los suyos. El viento silbaba en sus oídos mientras los dos aceleraban rápidamente. Desde su altura tocarían el suelo en unos 40 segundos. A lo lejos podían ver el ejército de Tortus. Con su rumbo caerían a unos kilómetros de ellos. Ah, Yue, ¿puedes volar? No, usé todo mi mana activando la flecha. Sí, me lo imaginaba. Muy bien, esto va a doler un poco, así que agárrate fuerte. No te preocupes, nunca te dejaré ir de nuevo. Estaban cayendo miles de metros por el aire, pero yo solo tenía ojos para Hajime. De hecho, sonreía y se relamía los labios, aparentemente despreocupada por la grave situación en la que se encontraban. Hajime tosió con fuerza, e ignorando su pulso acelerado, se puso manos a la obra. Solo tenía un brazo, así que le costó mantener el equilibrio en el aire, pero consiguió enderezarse y al hacerlo su cuerpo brilló con maná carmesí. Puedo usar esto, quizás 10 veces si lo fuerzo al máximo. Con sus reservas de maná casi agotadas, solo podía crear tantos puntos de apoyo con aerodinámica. De alguna manera necesitaba suavizar el golpe de caer 8000 metros con solo esos 10 puntos de apoyo. Bueno, supongo que si estoy contigo no será tan malo. Sí. Yue besó la mejilla de Hajime, lo cual era una hazaña impresionante teniendo en cuenta lo mucho que la presión del aire restringía sus movimientos. Ella por supuesto tenía fe absoluta en que Hajime lo lograría, por imposibles que parecieran las probabilidades. Naturalmente, Hajime tenía toda la intención de darle la razón. Se concentró y un anillo carmesí onduló mientras creaba su primer punto de apoyo. Por supuesto, se rompió de inmediato, pero ralentizó un poco el descenso. Repitió el proceso calculando su velocidad y la distancia al suelo. En algún momento el ejército se dio cuenta de que las ondas de maná carmesí descendían cada vez más.
Hubo muchos gritos y señalamientos, y un segundo después, el comandante de las fuerzas aliadas de Tortus gritó: ¡La victoria es nuestra! Por fin, Hajime pudo oír la declaración que había estado esperando. Poco después, los soldados lanzaron gritos de júbilo. No eran solo ellos, gente de todo el mundo vitoreaba ante la perspectiva de vivir en un mundo con el que Dios ya no jugaría con ellos. Casi como una respuesta, las auroras de 7 colores que cubrían el cielo empezaron a emitir partículas de luz. Brillaban a la luz del sol, como diamantes que centellaban en el cielo. Los libertadores también celebraban el nacimiento de un nuevo mundo. Bañado por la lluvia de luz, Hajime utilizó su última aerodinámica para desacelerar perfectamente lo suficiente antes de golpear el suelo para que el impacto no doliera tanto. Por desgracia, los agujeros de las piernas de Hajime aún no se habían curado del todo y aerodinámica le había drenado completamente el maná, así que no fue capaz de absorber ni siquiera el leve impacto con sus piernas. Los dos cayeron golpeando directamente el suelo. ¡Ay! Ese aterrizaje tuvo muy poco estilo. Hajime no podía moverse ni una pulgada, sin embargo su expresión era de alivio. Yue estaba encima de él, contenta con descansar en sus brazos, sacudió la cabeza y dijo: «Eso no es cierto, ha sido el aterrizaje más genial de la historia». ¿Tú crees? Hajime, gracias, te quiero. Sonrió y besó a Hajime en los labios. Hajime no podía moverse, así que la dejó hacer lo que quiera. Aunque hubiera podido moverse, nunca podría decirle que no a Yue. Después de todo, no tenía ningún deseo de resistirse a ella. Los dos disfrutaron de un largo y apasionado beso, y los gritos del ejército se desvanecieron en la distancia, pero pronto les llegaron voces que no podían ignorar. «¿Ven qué les dije? Se han olvidado de nosotros y están coqueteando...» «Espera, ¿Yue-san? Se ha convertido en una adulta. ¡Oh, Dios! Está seduciendo a Hajime-kun con sus encantos adultos. ¿Cómo pudo pasar esto? El maestro tampoco parece resistirse. Es como si le hubieran drenado el alma. Ella realmente se ve sexy, pero... No me rendiré. Una mujer de verdad forja su propio camino». Shia, Kaori, Tio y Shizuku habían llegado. Suzu, Ryotaro y Koki le seguían de cerca. She y las demás se abalanzaron sobre Yue. Su emotivo reencuentro estuvo marcado por las mismas animadas discusiones de siempre. Yue dejó de besar a Hajime y se levantó, mientras que Hajime simplemente giró la cabeza, y los dos le sonrieron a sus compañeros. Hola, hemos vuelto, chicos. Por fin estoy en casa. She y los demás dijeron al unísono bienvenida de vuelta, sus voces felices resonando sobre la llanura cubierta de hierba. El cielo estaba cubierto de reluciente polvo de diamantes y la deslumbrante luz del sol era tan brillante como las sonrisas de todos. A lo lejos, Hajime podía oír a otras personas corriendo y gritando también su nombre. Rodeado de calidez y sintiendo que había logrado algo que realmente valía la pena, Hajime le sonrió a todos. Era una mezcla de su habitual sonrisa intrépida y la amable y gentil que había tenido antes de caer al abismo, y enseguida derritió los corazones de todas las chicas que estaban enamoradas de él. Finalmente, el cansancio de la larga batalla lo venció, así que cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Y bueno, gente, así termina el 5º capítulo del volumen final de la novela ligera de Arifureta. Finalmente, Egid, el autoproclamado dios de Tortus, murió. Lamentablemente también falleció la última libertadora Milady Raizen, que ya en el volumen anterior vimos que apareció para salvar a Shia y los demás. Bueno, recapitulando, vimos lo bien planeada que Hajime tenía esta batalla. Bueno, casi, ya que solo le faltó el plan para el viaje de regreso. Vimos cómo utilizó la última habilidad de su trabajo de sinergista para incluso transmutar partículas, y lo loco que fue tener guardados todos los artefactos conceptuales dentro de su cuerpo. Pero como siempre no podía terminar la cosa ahí a la primera, sino que He tuvo que volver en forma de un monstruo horrible para intentar destruirlo todo. Afortunadamente Hajime y Yue combinaron sus poderes para acabar finalmente con el falso dios de mierda, incluso teniendo que convertir a Hajime en un semivampiro. Ya para el final tuvimos la emotiva despedida de Milady, que fue a reunirse con sus compañeros después de miles de años, y el regreso de Hajime y Yue a Tortus, cómo celebraba el ejército de la alianza por conseguir la victoria y el reencuentro con todo el grupo. Y vimos cómo Yue puede ahora cambiar su forma de niña adulta.
Y bueno mi gente, así terminó la batalla final de Arifureta, espero que la hayan disfrutado y si fue así, apóyame dejando un like, comenta qué te pareció este capítulo y cuál fue tu parte favorita. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las últimas partes de esta novela. Ahora vamos con la sección de los saludos a los primeros que comentaron el video anterior, así que saludos para Miguel Antonio Rojas, Isabel Ávila, Oliver Cayo, Elied, BRM, Máximo Fender y Yusaros. Además, saludos especiales para los miembros del canal, Arthur, Nanashi, Pokemad y Juan Escamilla. Como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo, gracias. Para el próximo video iremos con el capítulo final de este volumen 13. En ese veremos todas las conclusiones de la batalla final, qué pasará con las diferentes razas y naciones, con los estudiantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, me tocará dejarlo en 2 videos, no es que no quiera llegar todavía al final, sino que el próximo capítulo es el más largo. Sí, más que el capítulo 4, así que todavía nos falta para terminar la primera novela del canal. Entonces, gente, eso ha sido todo por mi parte. El Ator JS se despide. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos estamos viendo en el próximo y sin más que decir, saludos a todos y... Adiós.